El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe de ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. El que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida, por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracias. Cuando yo tenía la oportunidad de practicar de joven, adolescente, la natación, me gusta mucho ese deporte, pero en esos momentos no entendía la importancia de ser constante y sobre todo sobrellevar o superar el cansancio, el sufrimiento. Me costaba mucho trabajo levantarme todos los días antes de las 5 de la mañana para poder llegar a las 6, entrenar hora y media, bañarme, cambiarme, irme a la secundaria, terminar la secundaria, comer, hacer mi tarea rápido para volverme a irme a entrenar de 5 a 8, 8 y media, 9 de la noche, dependiendo. Me gustaba el ambiente, me gustaba convivir con mis amigos del equipo. Conocía a una familia, la familia Cruz Romero. Uno de ellos fue compañero mío en el kinder, primaria y secundaria. Entonces éramos amigos de todo ese tiempo. Y ellos fueron los que, al verlos nadar, yo dije: yo quiero aprender a nadar. Y sí, empecé a entrenar, pero realmente no quería sufrir, no quería batallar. A veces en las mañanas nadábamos entre 4,000 metros, o sea, era estar nadando y nadando. Y como era muy tempranito en la Ciudad de México y a veces había clima muy frío, el agua de la alberca salía el vapor. Y la alberca a veces era de 50 metros de distancia. Entonces yo me quedaba al otro extremo, escondido detrás del vapor, y ahí me dormía un rato. ¿Por qué? Porque no quería cansarme. Recuerdo otra situación de una marca de un alcohol, no recuerdo qué alcohol, ni quiero recordar, pero recuerdo quién lo anunciaba, un actor
méxico-americano Anthony Quinn, famoso de Hollywood, y salía anunciando este vino o alcohol, no sé qué era, pero decía esta frase que al principio no entendía. Si las cosas fáciles, si las cosas buenas fueran fáciles, cualquiera las haría. Y luego ya metía el anuncio de la bebida. ¿Sí te acordaste, verdad? Sí, porque estás viejita como yo. Entonces, ¿qué es el problema? Queremos muchas cosas, tenemos muchas metas, pero no estamos preparados para sufrir. Y el sufrimiento no es que en sí malo, tampoco lo buscamos porque nos guste. Hay niveles de sufrimiento. Cuando te privas de algo, pues estás sufriendo porque quieres algo, pero dices, no lo voy a hacer, no lo quiero hacer. Por ejemplo, el ayuno. Cuando uno ayuna, sufre la tripa, ¿sí o no? Te rugen las tripas y parece que traes una pelea de gallos ahí porque ¿cómo rugen cuando dices voy a hacer ayuno? No, me voy a... Y es cuando, pues tu cuerpo, o cuando tienes que levantarte temprano y dices, ahora me voy a levantar temprano. Yo ahorita, por cuestiones de salud, trato de hacer ejercicio. No siempre logro levantarme, pero mi rutina es a las 4:30 de la mañana me levanto para ir a nadar. Ahora no lo hago por deporte, lo hago por necesidad, porque ya mi cuerpo ya no funciona. Entonces, cuando me despierta el alarma, el problema, creo que una vez ya se los había compartido, yo tengo tristemente una relación tóxica con mi cama. No me deja levantarme. Cuando quiero levantar, no te vayas, bueno, me quedo. Y es una batalla, me levanto, no me levanto, 5 minutos más y desgraciadamente a esos 5 minutos ya pasó 1 hora y se me hace tarde. ¿Por qué? Porque tal vez no estoy dispuesto a sacrificarme, a tener que sufrir. Ustedes lo hacen también, todos los días, los que salen a trabajar. Y luego como está el tráfico, es algo pesado, no es algo fácil. O la esposa que se queda en la casa limpiando la casa, o sea, tú te esfuerzas limpiando y los demás a tirar, y es un sacrificio, es un ofrecimiento, ¿sí? Y desgraciadamente, pues esto no nos ayuda, no nos permite a veces entender. Busquen ese celular y apáguenlo, por favor. De verdad es bastante incómodo que estemos en plena misa y que suenen sus celulares. Aparte que me distraen. Tengamos la caridad para todos. Estamos en un momento sagrado, un momento solamente para Dios. Entonces apaguen o pongan modo avión o pónganle mute, no sé cómo, pero ayúdenos por favor a tener una celebración donde no nos distraigamos. Bueno, el caso es que una de las cosas que tenemos, no queremos sufrir. ¿Por qué no queremos sufrir? Porque le tenemos miedo al sufrimiento, creemos que es algo malo. El sufrimiento implica a veces dolor, dolor físico, dolor emocional, dolor mental, hasta dolor espiritual. Y si podemos evitar todo eso, decimos, nos sentimos mejor si yo puedo evitar que pase por esta situación. Incluso algunos de ustedes, en ese amor que le tienen a sus hijos, piensan, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Esto es saludable, por ejemplo, cuando vienen de una familia tóxica, de una familia con vicios, de una familia violenta, y tú sufriste y dices, yo no quiero que mi hijo sufra eso, entonces yo voy a cambiar. Yo no quiero que mi hija, que mi hijo sea abandonado como fui abandonado yo, no quiero que sufra de abuso como sufrí yo. Ese sufrimiento, evitarlo está muy bien, pero no podemos ponerlos en una burbuja de cristal para que no enfrenten el sufrimiento. Porque el sufrimiento, si no lo vivimos, si no lo enfrentamos, no crecemos, no maduramos. Y hay una expresión que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir.
Entonces, el grado de sufrimiento visto desde el punto de vista cristiano es el servicio. ¿Cómo es el sufrimiento? Servicio. No estoy hablando del sufrimiento que muchas veces es saludable evitar. Creo que ya vamos a cumplir una semana que uno de nuestros servidores, la misa de las 8:30, falleció, don Nicéforo. Un hombre que ya tenía meses, que yo lo veía enfermito, que yo lo veía, hasta traía un olorcito así como de enfermedad. Yo le dije, don Nicéforo, vaya al hospital, vaya que le hagan estudios. Terco que no. Y ya cuando decidió hacerse los estudios, pues ya no, se recuperó y falleció. O sea, ese tipo de sufrimiento lo pudiéramos evitar si nos cuidamos, si hacemos ejercicio, si descansamos bien, si comemos bien. Pero a veces ni siquiera lo hacemos y nos dañamos. Pero el sufrimiento del cual yo quiero que entendamos es el verdadero sufrimiento que trasciende, que va a dar una enseñanza, que va a dar una madurez y un crecimiento espiritual a la persona. A veces el sufrimiento físico por la enfermedad o el sufrimiento que viene por otros lo puedo trascender para que también entre en este tipo de servicio. Todo sufrimiento ocasionado por el servicio es saludable. Y todo sufrimiento ocasionado no por el servicio, sino por otras cosas, yo lo puedo convertir en servicio. Y esto me ayuda a crecer, incluso me ayuda a poder también servir a los demás. Por eso, si entendemos las lecturas como nos lo presenta, el profeta Isaías es el profeta que en varios pasajes habla del siervo doliente, o sea, el que sirve a través del dolor. El que sirve a través del dolor. Y no es un dolor que él quiera, es un dolor que tiene que pasar para poder brindar el servicio que quiere darnos. Como una mamá que va a dar a luz, tiene que padecer el dolor. Ahora que han inventado las epidurales y que no sufras y todo, pero aún así si les hacen cesárea después les duele. O sea, por donde le veas hay dolor, hay sufrimiento. Y ese sufrimiento es servicio para tus hijos. Levante la mano la mamá que se arrepiente de haber sufrido el dolor de parto. Ninguna. ¿Por qué? Porque le dieron algo a sus hijos maravilloso, que es la vida. Y aún así, ya de grandes, ¿cómo cuestan los hijos, sí o no? Y servirlos, y que si están en la niñez, luego que están en el modo teen, yo le llamo modo teen, teenager. El modo teen es que ni ellos se aguantan. ¿Sí? De repente están en el modo natural, así simpáticos, agradables, buena onda. Pero cuando están en sus tiempos, acuérdate mamá, papá, modo teen. O sea, están en el modo que ni ellos se aguantan. Y están sirviendo a sus hijos. Por eso el papá también cuando sale y tiene que ir a trabajar y se tiene que esforzar, es un servicio. Y cuesta trabajo salir a trabajar. A veces es un sufrimiento, el tráfico, el que no puedes alcanzar los objetivos de las ventas o del servicio, que si te alcanza, que si no te alcanza, es un sufrimiento, porque estás sirviendo a tu familia. Entre esposos también es un servicio. ¿Y qué significa entonces? Es un sufrimiento. Pero no un sufrimiento como algo malo o como algo que seas masoquista. Es un sufrimiento que lleva a la persona a mejorar, a la persona a crecer. Si no hay sufrimiento, como en el parto, como en el paso de la adolescencia, como en el paso a la juventud o a la vida adulta o en el paso a la vejez, es un sufrimiento. Apaguen su celular, de verdad, ¿qué les cuesta? Ay, Dios. Bueno, ay, Dios mío. Vamos a verlo desde el punto de vista de las lecturas, porque al final de cuentas, si el sufrimiento no está en función
de lo que Cristo hizo, nuestro sufrimiento es en vano. Y es entonces cuando caemos en la tristeza, o en la desesperación, o en la depresión, o en la ansiedad, o en el miedo. Nos vence, porque no le encontramos sentido a lo que vivimos. No le encontramos razón de ser a lo que estoy padeciendo. Y más cuando a lo mejor mi servicio, o sea, mi sufrimiento, el servicio que doy al otro, no lo valora. Me traiciona. Me entregué a mi esposo por años, me entregué a mi esposa por años y me cambió por otro o por otra. Mis hijos que ahora yo les di la vida, les di todo, me han abandonado en una casa de ancianos y ahí me tienen olvidado. O sea, el servicio es a pesar de que a lo mejor yo no voy a ser reconocido o yo no voy a tener ninguna retribución o económica o material o emocional. No la tengo, pero aún así sirvo. El problema es cuando yo no lo entiendo, cuando yo no tengo el poder de vivir ese servicio, entonces pues nos llenamos de coraje, de tristeza, de miedo, de dolor y de todas las emociones por las que a veces hemos pasado. Vamos a ver entonces qué es lo que nos dice el profeta Isaías. Fíjense, el Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. ¿Con qué? O sea, es un Dios cruel, es un Dios tirano, porque manda a su Hijo a sufrir. No, Él lo manda a servirnos y ese servicio implica sufrimiento. El sufrimiento sin sentido no tiene caso, pero este sufrimiento es para dar vida, para trascender. Entonces yo como católico tengo que entender que cualquier acto donde yo voy a servir va a implicar un sufrimiento. A veces es un sufrimiento de cansancio, es un sufrimiento tal vez de una pérdida, el sufrimiento a lo mejor no sé, pero es un servicio. Entonces dice, quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Del sufrimiento que viene, cuando entregue su vida como expiación. Yo sirvo para que el otro tenga salvación, tenga vida. Yo solo no puedo. Mi solo sufrimiento no sirve, pero unido al de Cristo es para dar vida. Por eso participamos del santo sacrificio, el sufrimiento de cruz que tiene Cristo. Y yo como católico vengo con toda la comunidad a presentarle a Dios mi sacrificio, mi sufrimiento. ¿Para qué? Para que sirva unido al de Cristo. El mío solo no sirve de nada. Unido al de Cristo, entregando nuestra vida. Aquí tal vez ninguno de ustedes les toque ser mártires, dar la vida por la fe, pero le están dando todos los días. Cuando se levantan, cuando preparan la comida, cuando salen a trabajar, cuando atienden a su pareja, a sus hijos, están sirviendo y están dando, entregando su vida, y cuando menos lo esperes, ya te vuelves un ancianito, como yo comprenderé. O sea, pasan los años. Ahora que tuve la oportunidad de ver a algunas personas cuando andaba ya en Spokane celebrando la boda, algunos americanos me decían, padre, usted se ve igualito. Sí, igualito, con canas y todo fregado. ¿Por qué? Porque pasan los años. Yo ya tengo 30 años aquí como misionero. El 15 de marzo del próximo año cumplo 30 años que yo llegué aquí. Tengo 22 como sacerdote y tengo ya 60 años. O sea, de alguna manera no estoy entregando la vida que me la quiten. Me estoy tal vez consumiendo en el servicio que trato, y que no es perfecto, que trato de darles a ustedes, que trato de dar a las almas que vienen solicitando ayuda. Un consejo, una confesión, una atención, un sacramento de la unción, un matrimonio, lo que sea. Y ese servicio es constante y te vas desgastando.
Hace rato en el desayuno, porque me voy a desayunar aquí en la cafetería, se me acercó una niña, bueno, 2 niñas. Pregúntale al padre. Y pues como que no se atrevían y me preguntaron, ¿y usted cuántos hijos tiene? Yo le digo, no tengo en la carne, pero tengo muchos espiritualmente. Y en esos hijos trato yo de servirles, trato yo de entregarme. Y me ha tocado niños que bauticé, incluso niños que yo recibí como médico. No quiero decir que es la chica del coro, pero esa señorita que ya es enfermera, a mí me tocó recibirla, llegué a la casa de sus papás, cuando ya estaba saliendo de su mamá, y ahí en el cuarto, en la cama, agarramos el cordón umbilical, lo cortamos, y miren, semejante monstruo que está ahí atrás, ya tienes 25 años. Híjole, compadre. Y es el servicio de irte desgastando. A veces caes en crisis. ¿Habrá valido la pena? ¿Por qué? Porque, al menos en mi caso, yo tengo crisis, como todos ustedes. ¿Vale la pena lo que estoy haciendo? Y es la tentación de Satanás. Oye, renunciaste a tu esposa y a tus 20 hijos. Al final de cuentas, vas a morir solo. A lo mejor sí, pero cuando entiendo el poder del servicio, aunque uno muera solo, tiene la plenitud, porque sabe lo que está haciendo. Bueno, dice, el Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento, cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Uno de los aspectos poderosos del servicio, del sufrimiento en el servicio, es que se cumplan los designios de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que está en contra de la voluntad de Dios, y es tu humana voluntad y la voluntad del mundo y del demonio. Entonces, que se cumplan los designios de Dios, o sea, el plan de Dios en nosotros, es precisamente es el fruto que viene de tu entrega, de tu servicio a los demás, por amor a Dios. Muchas veces queremos que se cumpla la voluntad de Dios, pero sin que nosotros nos involucremos. Yo no quiero hacer nada, nada más que Dios me dé, nada más que Dios me ayude, pero yo no estoy dispuesto en el sufrimiento para que se cumpla lo que Dios quiere hacer, porque cuando no está la voluntad de Dios, cuando no está el designio de Dios en nuestras vidas, está el designio del demonio o de tu propia voluntad, que se contrapone contra la voluntad de Dios. Entonces es una lucha, y toda lucha implica sufrimiento. Cuando tú sabes que tienes que hacer algo, es decir, ay, no quiero, pero lo tengo que hacer. Ahí hay una lucha, y es precisamente la lucha del designio de Dios en nuestras vidas. Dice, por las fatigas de su alma verá la luz. ¿Por las fatigas de qué? ¿Cuál es la fatiga del alma? Del espíritu, en donde desgraciadamente es cuando aprendemos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y a veces tenemos que renunciar al cuerpo, a veces tenemos que renunciar a la emoción, a veces tenemos que renunciar a lo que pensamos para hacer lo que el espíritu nos guía, y esto agota, esto cansa a cualquiera, hasta el mismo Jesucristo. Llegó un momento en que dijo, si es posible, no quiero este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, se vale cansar. Todos tenemos que llegar al extremo de decir, ya no puedo, ya no quiero. Pero esa es la fatiga, y le seguimos. ¿Qué es lo que va a decir? Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Un alma que aprende esto está siempre bien alimentada. Es el servicio que se hace por amor a Dios, en obediencia a Dios, y nutre tu espíritu, nutre. Por eso podemos ver que una persona que está haciendo la voluntad de Dios
cada vez tiene más fortaleza, cada vez tiene más espíritu, cada vez está más preparado para las pruebas. Pero una persona que de repente sí, de repente no, a veces sí, a veces no, pues obviamente batallamos. Y esa es la lucha a la cual el Señor nos invita. Dice, por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará a mi siervo a muchos. Tú y yo no justificamos a nadie, pero si mi sufrimiento es por el servicio a Dios, me uno a la justificación de Jesús por las almas. Por eso el Señor nos invita. El que quiera venir detrás de mí, que tome, tradúzcanlo, que tome su sufrimiento y que me siga. Yo quiero seguir al Señor, pero sin sufrimiento. Y esto tienen mucho los protestantes. Hablan del evangelio de la dicha, el evangelio de la abundancia, porque Jesús ya sufrió, yo no tengo que sufrir. Si Él ya sufrió, pues entonces yo no, porque Él ya pagó por mí y yo me voy a disfrutar de todo. Eso es lo que predican los protestantes. Donde si ya Jesús pagó por mí, ahora yo voy a recibir los beneficios y voy a ser rico y me va a ir bien, y el evangelio de la abundancia. No es cierto, no es así. Por eso, cuando tu sufrimiento unido al de Cristo ayuda en la salvación, no salvas, pero si te unes al Señor, haces esa obra. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. El mayor sufrimiento, uno de los más grandes sufrimientos, es cuando cargas la culpa de otros. Cuando, como dicen vulgarmente, no tienes vela en el entierro y la agarran contra ti. Y a veces, en la misma familia, en la misma relación de parejas, con los hijos, con los padres, a veces los padres agarran al más onzo, agarran al que ven ahí y se desquitan con él. ¿Por qué volteas a ver a tu hija? No seas gacha. Así, bien obvia le está diciendo, ya ves, eso es lo que pasa. Y es injusto. Los padres son injustos. Los esposos son injustos. Los seres humanos somos injustos. Y ese dolor de injusticia, que es a la que nos enfrentamos, a veces hay que cargar con ellos. No estoy diciendo que no debamos de pelear o de defendernos o de hablar de acuerdo a la justicia, pero hay cosas que no se puede. Entonces, los cargamos, dice, cargando con los crímenes de ellos. El Señor cargó con todos nuestros pecados. Por eso padeció en la cruz. Pero tú a veces no eres capaz de cargar con tu marido, no eres capaz de cargar con tu suegra o con tu mujer. Le sacas la vuelta, pero no estás entendiendo que a veces nos toca sufrir por los demás. Y más si eres inocente, más te pareces a nuestro Señor. Porque Él, siendo inocente, fue condenado y de una manera muy cruenta. Dicho esto, vámonos al Evangelio, que es muy interesante. Vamos a aterrizar cómo se relaciona sufrimiento y servicio. Y lo va a decir claramente nuestro Señor. No me gusta la traducción que pusieron en el Evangelio del misal, del propio. A veces cambian las palabras. Y una sola palabra puede decir muchísimas cosas. Entonces, déjeme leérselos de la Biblia. Y estamos en Marcos, capítulo 10. 35. Fíjense, les voy a leer cómo dice en el misal. Dice, en aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo, ¿qué es lo que desean? Le respondieron, concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Voy a leerles esta parte y les voy a leer como dice en la Biblia. Dice 35. Acercáronse Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro,
queremos que tú hagas por nosotros cualquier cosa que te pidamos. Casi nada. Cualquier cosa que yo te pida. Me suena así como el niño fresa, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la niña fresa, la niña fresa? O sea, yo quiero cualquier cosa que te pida que me lo concedas. Aquí lo ponen. Concede que nos... dice, maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. No es cierto. Están pidiendo, concédenos cualquier cosa que te vamos a pedir. Bueno, entonces, cualquier cosa que te pidamos. Él les dijo, ¿qué queréis pues que haga por vosotros? Le respondieron, concédenos sentarnos, el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda en tu gloria. Ya vieron una pequeña diferencia. Aquí viene la otra que se me hace más interesante. Jesús les replicó, ¿no saben lo que piden? ¿Podrán pasar la prueba que voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Vean cómo lo cambia. Y aquí en la Biblia dice, pero Jesús les dice, ¿no sabéis lo que pedéis? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? ¿O de recibir el bautismo que voy a recibir? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí nos lo presentan como una prueba, pero aquí nos dicen beber el cáliz. ¿Beber el qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el sentido de esta palabra. Si nos vamos al pasaje donde Jesús está en el huerto de los olivos y viene el momento sublime de su pasión y le dice al Señor, Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz. ¿Aparta de mí qué? ¿Cuál es el cáliz? No, antes del sufrimiento físico. ¿Cuál es el cáliz? Él mismo da la respuesta, mas no se haga sino, ¿cuál es el cáliz? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, ese es el cáliz que tenemos que estar tomando siempre. Ese es el cáliz, porque humanamente Jesús en ese momento dice, patitas, ¿para qué te quiero? Córrele, manito. Pero le dice, no, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Beber el cáliz es el primer paso del sufrimiento. Porque es renunciar a mi humano querer, lo que me pide la mente, lo que me pide el corazón, lo que me pide la tripa, lo que me pide el cuerpo, para decir, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo no quiero esto, yo no quiero aquello, yo no quiero lo otro. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí entra un dilema muy grande. ¿Cuándo sí, cuándo no? Obviamente hay que ver cada caso. Pero en general, a veces, si nos vamos a Isaías cuando dice, mis pensamientos no son sus pensamientos, y mis caminos no son sus caminos, dice el Señor a través del profeta. O sea, los caminos del Señor no siempre son los nuestros. Nosotros haríamos las cosas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque lo vemos desde nuestra perspectiva, de nuestra necesidad. Pero beber el cáliz es la parte inicial. Si yo no bebo el cáliz, lo que sigue no lo puedo vivir como cristiano. Entonces ya entendimos la primera parte. Beber el cáliz, ¿cuál es? Hacer la voluntad de Dios. Y luego dice, podrán pasar, bueno, aquí lo dice, podéis beber el cáliz que yo he de beber o recibir el bautismo que yo he de recibir. ¿Y qué contestaron? Sí podemos. ¿Cuál es el bautizo que recibió Jesús? El martirio, el sufrimiento. Primero es la voluntad y después viene el sufrimiento. Pero tener sufrimiento sin la voluntad de Dios nos vuelve locos. Nos vuelve locos.
¿Para qué? ¿Por qué? Y empezamos a preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me mandaste esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Pero cuando entendemos que todo tiene que ser en función del cáliz, beber la voluntad de Dios, para después pasar por el bautismo, que traducido en pocas palabras, Jesús vino a servirnos. ¿A qué vino? ¿Y cómo nos sirvió? A través del sufrimiento, dándonos la vida eterna. Entonces, si yo sirvo a mi esposo, si yo sirvo a mi esposa, si yo sirvo a mis hijos y estoy sufriendo por ese servicio y no va tomado antes el cáliz de la voluntad de Dios, ese sufrimiento me lleva a mí a la desesperación, me lleva a mí al enojo, me lleva a mí a enojarme con todos, a reclamarle a Dios y entonces a querer hacer las cosas a mi manera. Pero cuando entendemos el proceso que Jesús nos enseña, las cosas cambian. Ya no es solamente el servicio, que repito, todo servicio puede traer momentos muy bonitos, momentos muy preciosos, pero siempre implica un sufrimiento, o sea, el perder algo para poder darle a alguien. Entonces, dice el texto, Jesús les dijo, no sabéis lo que pedéis, podéis beber el cáliz que yo he de beber, o recibir el bautismo que yo he de recibir. Y le contestaron, podemos. Aquí los apóstoles no sabían ni qué hablaban. Y estos dos apóstoles son de los consentidos de Jesús, porque junto con Pedro, siempre en 3 pasajes específicos, la transfiguración llamó a Pedro, a Santiago y a Juan. En el huerto de los olivos llamó a Pedro, a Santiago, a Juan. Y la otra ya se me olvidó. Bueno, pero siempre llamaba a estos 3, a Santiago, a Juan, que son hermanos, y a Pedro. Y estos, como todavía no entienden, se estaban peleando, egoísmo, estaban buscando ser los más importantes. Señor, que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No estaban entendiendo, después de todo el proceso de la pasión, después de todo el proceso de la resurrección del Pentecostés, los apóstoles van a entender lo que estaban pidiendo, porque van a empezar a hacer la voluntad de Dios. Por favor. A ver, todos saquen su celular. Por favor, todos saquen su celular. Sáquenlo todos, por favor. Es en serio, sáquenlo, por favor. O lo apagan o lo ponen en mute, por favor. Se los pido de caridad. Pónganle mute al celular. Porque no se puede estar celebrando la misa y distrayéndonos de esa manera. Discúlpenme, pero no se vale. Hay que darle el respeto a lo que estamos viviendo. Ay, ya hasta se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, yo creo que aquí le voy a dejar ya. Pero lo que sí, lo que el Señor nos pide es que a través de entender lo que tenemos que hacer. Y el Señor, cuando los apóstoles después se enojaron con Santiago y con Juan porque habían pedido esto, Jesús los llama y les enseña y les dice, ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños. ¿A poco Jesús conoce a nuestros partidos políticos? Es que esto se ha dado siempre. Los gobiernos se sienten dueños de nosotros y deciden cosas que nosotros no estamos de acuerdo. Y los poderosos los oprimen. Pero no debe de ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor. ¿Que se haga qué? O sea, el grande, el importante, la persona, es a la que sirven. Llegan y todo el mundo le sirven.
A veces da pena. El viernes acompañamos a Padre Jesús, Padre Chuchuy. Lo cambiaron de parroquia y lo mandaron a Tecate, pero ya como párroco. Una parroquia muy bonita, chiquita, pero me encantó, bien acogedora, o sea, me encantó, me fascinó. Estuvimos en la misa y después, bueno, pues una taquiza, ¿no? Y fueron las hermanas, fue Padre Junior y un servidor, también llegó Madre Arlene, ¿no? Y una señora dice, pásenle, padres. Y dije, bueno, pues yo vi la colota para tacos, dije, ay, no, qué flojera. Pues, le iba a decir al Padre Junior, mejor nos vamos y nos comemos unos taquitos por ahí, ¿no? Pues qué pena, porque la colota largota y la mesa de los padres, y había una señora que decía, padre, ¿qué quiere? Y ya llegaba, se metía delante de todas las personas a pedir los tacos para los padrecitos. A mí me daba pena, pero tuve que pedir. Nada más me comí 2. Pero yo veía la colota, era una colonón, no sé, de como 50 personas. Y ya que terminé mis taquitos, la señora muy amable, padre, ¿quiere más? Le digo, no, ya no. A mí me daba pena, ¿no? Porque por ser padrecito, y agradezco ese gesto, pero da pena. Y las pobres monjitas, le pregunté a una de ellas, le dije, madre, ¿se quedaron a comer? Y dice, no, vimos la colota. Y dijimos, no, y se fueron ellas y se fueron a comer tacos. A veces el servicio no es tanto el que tú quieras ser el mayor, a veces te sirven y da pena, a mí me da mucha pena. Pero el hecho que tú busques ser servido, el hecho que tú te sientas superior a los demás, ese es el problema. Si tú sabes que tienes un puesto, si tú sabes que tienes una autoridad, yo iba a hacer una trampa, yo iba a pedir unos 10 tacos y me iba a poner ahí en la fila para dárselos a alguien para que no tuvieran que estar. Pero dije, no, capaz que me linchan y decir, ¿por qué a él yo sí y a otros no? ¿No? Pues entonces, pero el servicio es el más grande que podemos dar. A veces los padres o los esposos se les olvida lo que es el servir al otro. A veces los vemos como tienes la obligación de hacerme y tú tienes que obedecer y tú tienes que esto. Si tú no estás sirviendo, ¿cómo quieres que te sirvan? Si tú no eres capaz de ver con respeto a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Los hijos a veces no saben servir a sus padres. ¿Por qué? Porque no hay ese respeto. El que quiera ser el más grande a los ojos de Dios es el que pone a servir. ¿Y por qué lo hace? Porque toma del cáliz y acepta su bautizo de servicio a los demás. Perdón. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Y lo traducen así aquí. Dice, como vosotros sabéis, bueno, entre vosotros no debe de ser así, al contrario, quien entre vosotros desea hacerse grande, hágase el siervo de los demás. Quien desea ser el primero ha de ser esclavo. ¿Ha de ser qué? O sea, ¿qué es el esclavo? Es el que sirve al amo. De todos, porque también el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. ¿Qué es lo que nos decía el profeta Isaías? En rescate por muchos. Hoy el Señor nos invita más que nunca a aprender a beber del cáliz y aprender a vivir su bautizo. El cáliz es el primer paso. Señor, no quiero, pero porque tú me lo pides, lo voy a hacer. Y se traduce en ese servicio que a veces duele, que a veces no te reconocen. Recuerden cómo Jesús terminó solo, abandonado, traicionado, y aún así nos sirvió. ¿Por qué a veces nos sentimos más que Dios, más que Jesús?
Y hacemos un drama cuando no me agradecen, cuando no me dan, cuando no me reconocen todo lo que hago o todo lo que estoy sirviendo. Esto se da mucho en los grupos, en la iglesia. A veces, tristemente, donde debería de ser todo lo contrario. Se pelean no por servir, sino por ser mayores. El que manda, el que decide, y no el que hace por amor a Dios. Cierren sus ojos y hagamos este momento de oración en donde contestamos estas dos preguntas. ¿Qué me dijo hoy a mí el Señor? ¿Estoy dispuesto a beber del cáliz? ¿Estoy dispuesto a pasar por mi bautismo? Y no se refiere al bautismo sacramental que viviste cuando eras niño. Se refiere al bautizo de servicio. Se refiere a la entrega de tu vida al servicio de los demás, por amor y por obediencia a tu Dios. Si entendiste esto, viene la otra pregunta. ¿Qué te pide que hagas? ¿Qué te dijo a ti? Y ahora, ¿qué tienes que hacer? En tu condición. Nadie puede responderlo por ti porque nadie está en tus zapatos. Nadie sabe lo que estás viviendo más que tú mismo. Nadie sabe por lo que estás pasando más que tú mismo. Y puede ser que tu sufrimiento pueda ser ocasionado por tus pecados, por tus errores. Pero ese sufrimiento lo podemos hacer servicio. Señor, te ofrezco mi dolor. Esta enfermedad que yo tengo la culpa porque no me cuidé mi alimentación, porque no hice ejercicio, porque no descansé bien. Y ahora padezco de la diabetes, de la presión alta, de la artritis, de la colitis. Tengo cáncer. Señor, estoy padeciendo esto porque no supe servirme, pero ahora quiero ofrecerlo en servicio por la salvación de las almas, por la salvación de mi familia. A lo mejor estoy sufriendo por la traición de alguien, por la injusticia, por actos de otras personas que me han dañado. Y eso también lo convierto en servicio. Señor, te lo ofrezco en reparación de mis pecados. Te lo ofrezco para que mi familia, al final de su existencia, alcance la salvación. Entonces, todo sufrimiento se puede convertir en servicio. El sufrimiento que viene de mis errores o de los errores de los demás, y el sufrimiento que viene de probar el cáliz de la divina voluntad. Y todo esto es para gloria de Dios, salvación de tu alma y la salvación de las almas que Dios te ha encomendado. Hagamos un momento de silencio. Con humildad, presentémosle a Dios los sufrimientos ocasionados por no haber bebido el cáliz de su divina voluntad. Todo lo que estás viviendo ahorita, tal vez un matrimonio que no quieres ya, tal vez una enfermedad o una situación de pérdida, yo no sé. Pero muchos de tus sufrimientos no son por haber obedecido a Dios, son porque lo hiciste a tu manera, son porque primero haces y después pides a Dios que lo arregle.
Entonces, este sufrimiento, esta situación que tú estás experimentando, vamos a convertirla en servicio, en el mejor servicio que podamos tener. Y vamos a ofrecerlo por nuestra familia, por nuestros seres queridos, pero también por los que nos han hecho sufrir, que muchas veces se convierten en nuestros enemigos. No permitas que se queden como enemigos. Sírvelos, perdónales, transforma todo eso en algo más grande, que no sea una amargura, que no sea un odio, una ira, un resentimiento, un miedo, que a veces se traduce en ansiedad, en tristeza, en depresión. Vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre preciosa, yo te entrego yo te entrego todo el sufrimiento todo el sufrimiento que estoy padeciendo que estoy padeciendo en mi mente, en mi mente, con estos pensamientos con estos pensamientos que no me dejan descansar, que no me dejan descansar, que me aturden, que me aturden, que me hacen que me distraiga, que me hace que me distraiga, que muchas veces que muchas veces me lleva al miedo, me lleva al miedo, a la ansiedad, a la ansiedad, a la depresión, a la depresión, a sentirme inseguro. a sentirme inseguro. Y todo esto Y todo eso porque no supe beber del cáliz porque no supe beber del cáliz, de hacer tu voluntad. hacer tu voluntad. Por eso te entrego Por eso te entrego todos los pensamientos todos los pensamientos que me están perturbando que me están perturbando y que me puedan perturbar. y que me puedan perturbar. Lo ofrezco como servicio Lo ofrezco como servicio por la salvación por la salvación de mis seres queridos de mis seres y queridos de las personas y de las personas que me han hecho sufrir que me han hecho sufrir de manera consciente o inconsciente. de manera consciente o inconsciente. Si en mi mente Si en mi mente vienen esos recuerdos vienen esos recuerdos de esas acciones de esas acciones que las personas en el pasado que las personas en el pasado me hicieron me hicieron y que no puedo olvidar, y que no puedo olvidar, yo te las entrego. yo te las entrego. Y en tu nombre, Jesús, Y en tu nombre, Jesús, con el poder de tu sangre con el preciosa, poder de tu sangre preciosa, yo les perdono yo les perdono a cada uno de ellos, a cada uno de ellos, porque han vivido en mi memoria, porque han vivido en mi memoria, atormentándome, atormentando, robándome la paz, robándome la paz, enfermándome. enfermando. No quiero más esto. No quiero más esto. Por eso, en el nombre de Jesús, Por eso, en el nombre de Jesús, yo les perdono yo les perdono a cada uno de ellos, a cada uno de ellos, los que me recuerdo los que me y recuerdan los que he olvidado, y los que he olvidado, pero que están ahí presentes pero que están ahí y presentes que tú los conoces, y que Señor. tú los conoces, Señor. Yo perdono a mis padres, Yo perdono a mis a padres, mis hermanos, a mis hermanos, abuelos, abuelos, tíos y primos, tíos y primos, amigos y enemigos, amigos y enemigos, personas en el trabajo, personas en el trabajo, en la escuela, en la escuela, vecinos, vecinos, familia actual, familia actual, mi pareja, mi pareja, mis hijos, mis hijos, mi familia política. mi familia política. Yo les perdono Yo les perdono por habitar en mi memoria por habitar en mi memoria y provocarme tanto sufrimiento y provocarme tanto con sufrimiento todas esas heridas con todas esas que heridas he venido cargando. que he venido cargando. Yo te entrego Yo te entrego toda mi memoria toda mi memoria para que sea sanada. para que sea sana, Y aunque pueda recordar aunque pueda recordar lo que me hicieron, lo que me hicieron, ya no duela ya no duele y no me impida y no me impide poder seguir adelante. poder seguir adelante. Te entrego, Señor, Te entrego, Señor, el sufrimiento en mi corazón, el sufrimiento en mi corazón, mis emociones, mis que emociones, muchas veces se alimentan de mis pensamientos. que muchas veces se alimenta de mis pensamientos. Estas emociones Estas que emociones me han llevado al dolor, que me han llevado al dolor, al sufrimiento, al sufrimiento, a la ansiedad, a la ansiedad, a la tristeza a la tristeza y al dolor. y al dolor.
Y desgraciadamente, no fue por beber el cáliz, no fue por beber el no cáliz, fue por hacer tu voluntad, no fue por hacer tu voluntad, sino por dejarme llevar sino por dejarme llevar por mis emociones, por mis emociones, por mis deseos, por mis deseos, por mis por mis pensamientos pensamientos y por las y heridas por las heridas que llevo en mi que corazón, llevo en mi corazón, por las traiciones, por las traiciones, por los malos tratos, por los malos tratos, por todas esas por emociones todas esas emociones que he experimentado que he experimentado a través de mis seres queridos a través de mis seres y queridos de mis enemigos. y de mis enemigos. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque no supe hacer la voluntad de Dios porque no supe hacer la voluntad de y Dios permití que ustedes y permití que ustedes dañaran mis sentimientos, dañaran mis sentimientos, dañaran mi corazón, dañaran mi corazón, llevándome a situaciones llevándome a situaciones y acciones y acciones que me han dañado más. que me han dañado más. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te pido yo te pido que me ayudes que me ayudes a sanar mi corazón a sanar mi corazón, y que yo pueda sufrir, que yo pueda sufrir, pero porque estoy haciendo tu voluntad. porque estoy haciendo tu voluntad. Este sufrimiento Este sufrimiento me da paz, me da paz, me da fortaleza, me da fortaleza, me da esta oportunidad me da esta oportunidad de crecer espiritualmente. de crecer espiritualmente. Señor Jesús, Señor Jesús, yo perdono yo perdono a mis padres, a mis padres, a mis hermanos, a mis hermanos, a mis abuelos, a mis abuelos, tíos y primos, tíos y primos, amigos y enemigos amigos y enemigos que me han dañado, que me han dañado, que me han lastimado que me han lastimado en mi corazón. en mi corazón. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y también, Señor, Y también, Señor, te entrego el sufrimiento te entrego el sufrimiento que tengo en mi alma, que tengo en mi alma, llevada por el pecado llevada por el pecado de las personas de las personas que me han dañado, que me han dañado, que me han que lastimado, me han lastimado, con sus acciones, con sus con acciones, sus palabras, con sus palabras, llevándome también a mí llevándome también a mí cometer pecado. a cometer pecado. Señor Jesús, Señor Jesús, este sufrimiento este sufrimiento no es por hacer tu voluntad, no es por hacer tu voluntad, pero lo puedo convertir en servicio. pero lo puedo convertir en servicio, Junto con el sufrimiento junto con el sufrimiento que traigo en mi corazón, que traigo en mi corazón. quiero ofrecerlo Quiero ofrecer por la salvación por la salvación de las almas que me has encomendado de las almas que me hacen encomendar y en un acto de reparación y un acto de reparación por mis propias faltas. por mis propias faltas. Y también te entrego Y también te entrego el sufrimiento de mi cuerpo, el sufrimiento de mi cuerpo, las dolencias, las dolencias, las enfermedades, las enfermedades, las incapacidades las incapacidades, que cada día se notan más que cada día se y notan que es más, consecuencia que es consecuencia de no hacer tu voluntad, de no hacer tu voluntad, sino hacer lo que yo quiero sino hacer lo que yo quiero e ir dañando e ir dañando poco a poco mi cuerpo. poco a poco mi cuerpo. Y ahora estoy enfermo. Y ahora estoy Es- enfermo. Estoy muchas veces incapacitado Estoy muchas veces incapacitado para poder hacer las cosas para poder hacer las cosas que antes podía hacer que antes, cuando era joven. podía hacer cuando era joven. Señor Jesús, Señor Jesús, toma mi sufrimiento, toma mi sufrimiento, toma mi enfermedad, toma mi enfermedad, toma mis dolencias toma mis dolencias y humildemente te lo ofrezco y humildemente te lo ofrezco en reparación en reparación de mis pecados, de mis pecados, junto al sacrificio junto al sacrificio que tú haces en la misa que tú haces en la misa y por la salvación y por la salvación de las almas que me has encomendado de las almas que me has encomendado y de mis propios enemigos. y de mis propios enemigos. Te pido por ellos, Te pido por ellos. Señor Jesús, Señor Jesús, y yo me perdono
y yo me perdono por todo el daño por todo el daño que me he provocado que me provoca en mi mente, en mi mente, en mi corazón, en mi corazón, en mi alma y en mi cuerpo, en mi alma y en mi cuerpo, por no beber del cáliz por no beber del de tu cáliz divina voluntad, de tu divina por voluntad, ponerme de juez y verdugo por ponerme de juez y verdad de los demás, de los demás, sin ver mi propia viga en el ojo. sin ver mi propia viga en el ojo. Pido perdón Pido perdón a todos los que yo he dañado, a todos los que yo he dañado, sobre todo porque no hice la voluntad de Dios, sobre todo porque no hice la voluntad sino de porque Dios, me dejé llevar por mis pensamientos, sino porque me dejé llevar por mis mis pensamientos, emociones, por mis emociones, por mis deseos carnales. por mis deseos carnales. Señor Jesús, Señor Jesús, y ahora quiero empezar a sufrir, y ahora quiero empezar a sufrir, tomando el cáliz, tomando el cáliz, que sé que no es fácil, que sé que no es fácil, y muchas veces, y muchas veces, tal vez yo diga, tal vez yo diga, como tú dijiste, como tú dijiste, Padre, si es posible, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. sino la tuya, Y ayúdame y ayúdame a dar el servicio a dar el servicio como bautizado, como bautizado, como hijo tuyo, como hijo tuyo, por la salvación por la salvación de mi alma de mi alma y de las almas que me has encomendado. y de las almas que me has encomendado. Y te pido, Señor, Y te pido, Señor, que nos protejas que nos protejas de todo ataque de Satanás, de todo ataque de Satanás, de todas sus trampas y mentiras. de todas sus trampas y mentiras. No permitas No permitas que nada ni nadie que nada ni nadie pueda atacar, pueda atacar, perturbar perturbar o dañar o dañar mi mente, mi mente, mi alma, mi alma, mi cuerpo mi cuerpo y mi corazón, y mi corazón, por medio de brujería, por medio de brujería, hechicería, hechicería, magia, magia, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, evocación de muertos, evocación de muertos, limpias, limpias, ouija, Ouija, masonería, masonería, gnosticismo, gnosticismo, adivinación, adivinación, premonición premonición, y todo acto opuesto a Dios. todo acto opuesto a Dios. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Dios, En nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios, nos sometemos completamente nos sometemos completamente y nos unimos a Dios nuestro Padre, y nos unimos a Dios nuestro y Padre, bajo la autoridad que Él nos ha dado y bajo la autoridad que Él nos ha dado, por ser sus hijos, por ser sus hijos, por el poder de nuestro Señor Jesucristo. con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Mandamos todos los espíritus malignos Mandamos a todos los espíritus malignos que rodean, que rodean, que rodean, perdón, que rodean o están unidos o están unidos a mi persona, a mi persona, a mi familia, a mi familia, a mis seres queridos, a mis seres queridos, mi casa, mi casa, pertenencias o trabajo, mis pertenencias o trabajo, y que sean atados y que sean atados a la corona de espinas a la corona de espinas y vayan inmediato y vayan al inmediatamente pie de la cruz al pie de la de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, para que Él haga para que Él haga lo que Él quiera lo que Él quiere con todos ellos. con todos ellos, Unidos a la Santísima Trinidad, unidos a la Santísima Trinidad. te pedimos que llenes Te pedimos que lleves a tu siervo, a tu siervo, aquí cada quien diga su nombre, Jorge Eduardo, a mi familia, a mi familia, con tu amor, con tu amor, con tu preciosísima sangre con tu y preciosísima con el sangre, Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo, para que sanándonos para que sanándonos de cualquier quebrantamiento de cualquier quebrantamiento no quede en mí no quede en mí ni en mi familia ni en mi ningún espacio sin llenar familia, ningún espacio sin llenar de tu presencia. de tu presencia. Humildemente te agradecemos, Humildemente te agradecemos, Santísima Trinidad, Santísima Trinidad, por escuchar
por escuchar, contestar contestar nuestras oraciones, nuestras oraciones, dejándonos limpios dejándonos y limpios sanos y sanos de cualquier presencia maligna de cualquier presencia maligna o apego o desordenado apego desordenado al que hayamos sido sometidos, de que hayamos sido sometidos de manera consciente o de inconsciente, manera consciente o inconsciente, en el pasado, en el pasado, en el presente en el presente o para el futuro. o para el futuro. Amén. Amén. Pongan sus manos en su corazón y agachen su cabecita. Padre del cielo, te pido por este pueblo, para que podamos empezar a beber de este cáliz precioso, que es el reino de tu divina voluntad. Y cuando lo bebemos, entonces todas nuestras acciones se convierten en servicio, se convierten en ese ofrecimiento, en esa renuncia, para solamente buscar que los demás te conozcan a ti, ser esclavos de ellos, para que ellos se conviertan en esclavos de Jesús en el amor. Por eso yo los bendigo, los renuevo en el amor y en la gracia de mi Señor Jesucristo, y los envío a vivir y a beber del cáliz, y a ser presente y poderoso la fuerza de su bautismo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie.